Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y para que nuestro invitado nos acompañe a analizarla y a estudiarla. Porque esto no lo está diciendo un periodista pro-Trump, no lo está diciendo, no lo está diciendo un maga de cualquier estado del país, no, lo está diciendo el director del Buró Federal de Investigaciones, el señor Kash Patel. Así es, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, analista político internacional, experto en temas de noticias y de comunicación y presidente de Lora Media Consulting, Willy Lora. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Willy? Buenas tardes, Carlos y Agustín. Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está la noticia. Miles de licencias de conducción falsas fabricadas por los chinos para que gente sin derecho al voto pudiera votar por correo a favor de Joe Biden. Dice la información que ahora ha sido entregada al Comité Judicial del Senado. Yo creo que esto, como decía Carlos también en su momento, y tú también, si no hubiésemos estado hablando de Irán, dos cosas hubiesen pasado. Los medios tradicionales, que ya sabemos quiénes son, no lo hubiesen tocado y se hubiesen inventado otra historia para cambiar la narrativa. Pero es una de las historias más importantes de los últimos años por una razón muy sencilla. El exdirector del FBI, Christopher Wray, en su momento, en una investigación del Comité Judicial, dijo claramente, y aquí tengo el quote, que no hubo ninguna interferencia en el 2020 en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Qué hace el nuevo director del FBI, Kash Patel, que ya había dicho que habían encontrado en una habitación cerrada muchos documentos clasificados que no querían que se reportaran, que no querían que se encontraran, y como parte de esta investigación de esos documentos en esa habitación se encuentra esta investigación preliminar de inteligencia donde decían, como tú decías muy bien, que el gobierno chino había creado falsamente, había reproducido falsamente miles de licencias de conducir para votar en las elecciones de 2020 directamente, no solamente contradiciendo al director del FBI, sino también directamente diciéndole al país que la colusión que la gente estuvo hablando, que Rusia y que la colusión fue con el gobierno chino. ¿Por qué? Porque fue una operación directamente y alegadamente para que Joe Biden ganara la presidencia. Y eso sí es una injerencia directa de un agente foráneo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y yo creo que esa investigación ahora que se hará en el Senado, en el Comité de Investigación del Senado, va a llamar a Christopher Wray al banquillo y lo va a cuestionar sobre esta información. ¿Por qué lo ocultaron? Obviamente, ya sabemos por qué. Quería que ganara Joe Biden. Y es algo que tiene que investigarse a fondo. Esto es grave porque es una injerencia directa documentada, si estas alegaciones son ciertas, de injerencia en unas elecciones presidenciales de los Estados Unidos por un enemigo geopolítico de los Estados Unidos, utilizando la Agencia de Investigación Federal como el FBI. Y además, de alguna manera, entonces uno empieza a conseguirle, si esto tiene toda la lógica que parece tener, uno le empieza a conseguir como la razón a muchas cosas. Por ejemplo, lo indulgente que fue la administración Biden con el régimen chino, los negocios que se hicieron. ¿Cuántas veces vino el señor Xi Jinping durante la administración Biden? Varias veces. Varias veces. Llegaba por California, lo atendía el gobernador que hoy no quiere respetar la Constitución. Es decir, comienza uno a conseguirle la explicación y la base a todo ese comportamiento. Pero fíjate, Willy acaba de decir algo que yo omití en la presentación del tema y que es crucial. Porque yo dije que el señor Kash Patel había dicho el anuncio hoy que había descubierto evidencia. No es que el Kash Patel y los agentes que trabajan para Kash Patel han hecho una investigación y han descubierto esto entre el día 20 de enero y el día de hoy, o el día de ayer. De pronto descubrieron la investigación. No. Fue tal vez una omisión accidental de mi parte. Kash Patel descubrió que en algún departamento del FBI, en algún archivo del FBI, en alguna oficina del FBI, ya existía la investigación y los documentos y la evidencia acumulada por el gobierno anterior,
por el FBI que dirigió Christopher Wray en los 4 años de Biden. Lo que pasa que, como era tan explosiva el descubrimiento de la injerencia china, lo escondieron debajo de la alfombra, lo dejaron ahí calladito, no dijeron nada. Cuando Christopher Wray testificó ante la Cámara y ante el Senado, dijo, no hay interferencia china, eso es un mito. Eso es un mito. Y la información estaba ahí. No la destruyeron, no la pudieron destruir. Hubo el cambio de gobierno y ahora el nuevo gobierno del FBI descubre que efectivamente había evidencia sólida que demuestra que los chinos, de alguna forma, utilizando algunos estados, tal vez de estos que estados gobernados por los demócratas, emitieron licencias de conducción, porque la licencia de conducción no es un documento federal, la emite cada gobierno de cada estado. Nosotros tenemos la nuestra de Florida, exactamente. Los californianos tienen la de ella, y así. Ahora, eso lo hace todavía más grave, porque uno no sabe, o sea, quién lo descubrió, cómo lo descubrieron, los agentes que participaron en la investigación, el antiguo director Christopher Wray guarda la investigación con qué objeto, además de no levantar polvo a lo que fue entonces un pírrico triunfo o un fraudulento triunfo de Joe Biden. Es decir, ahora son más las respuestas que tienen que dar. Claro, porque es que ahora se justifica todo lo que dice el presidente Trump cuando habla de la palabra rig election, o sea que las elecciones fueron amañadas. Y ahora tiene todo el sentido del mundo entendiendo de que miles de personas, cientos de miles de personas hayan votado. Recuerden que en esa elección que sale el presidente Biden electo, saca 81 millones de votos para ganar las elecciones. La persona que anteriormente había sacado más votos en la historia era el expresidente Barack Obama, que había sacado creo unos 74 millones para ganar las elecciones. O sea, Biden sacó 7 millones de votos más que Barack Obama. Algo que era inconcebible porque Biden estuvo haciendo una campaña en el sótano de su casa. Es una persona en la cual hacía rallies políticos donde iban solamente 2.000 y 3.000 personas. No, déjame hacerte un paréntesis. Tú recuerdas, y Carlos también, que Biden un día, a la usanza de cómo hacían campaña Harry Truman y Eisenhower y demás, decidió hacer un recorrido por un tren, en un tren. Sí. Se montó en un tren por allá por Pensilvania y la primera estación donde el tren iba a hacer una parada, había un contingente de periodistas, porque además en la época moderna no se ha visto ningún presidente, ni Clinton, ni Obama, ni Bush, haciendo un recorrido por tren. Era una cosa más bien simbólica porque lo hicieron hace 70, 80 años los presidentes de mediados del siglo pasado. Esto está en los anales ahí de la cadena CNN y de la ABC y de la CBS, eso no me lo estoy inventando yo. ¿Sabes cuántas personas fueron a ver del público, no de los periodistas que estaban aguardando, del público de ese pueblo donde paró el tren? 12 personas fueron a ver a Biden cuando llegó la locomotora con el vagón presidencial. 12 residentes fueron a darle la bienvenida a Biden. Y eso lo estuvieron cacareando durante toda una semana. Se sabía que Biden tal día, tal hora, iba a llegar a ese pueblo por tren. Fueron 12 personas a verlo. Llegaron más miembros de la prensa que personas. Habían como 60 periodistas y 12 residentes. Así es. Pero una cosa también importante, Agustín, que hay que tener en cuenta, que durante los últimos 4 años de la última administración, fueron muchos los reportes que hablaron de los cientos y cientos de chinos que estaban entrando por la frontera sur con edad joven. Y tú puedes hacer la correlación de que estos chinos entrando de manera ilegal a Estados Unidos, se le estaba proveyendo también licencias fraudulentas. O sea, esa es mucha de la preocupación, porque por eso se hablaba se habla de que la frontera abierta era un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Se dejó entrar gente de que no se saben de dónde venían ni a qué venían, y estamos hablando que cómo llegaban los chinos a pasar por la frontera sur. Llegaban en barco a México. Llegaban por barco y de México entonces subían a Estados Unidos a través de la frontera. Entonces esto es un escándalo masivo. Y lo que se espera es que el Senado haga su responsabilidad. El comité de investigación se llama Christopher Wray, se llama a sus deputies, se van a llamar a gente que trabajó en ese caso porque el caso estaba abierto. Y otra cosa, Agustín, este no va a ser el último caso y que vamos a escuchar nosotros de esa oficina
porque era una oficina que la tenían cerrada y sellada, donde hay miles de documentos que nunca salieron a la luz, porque aparentemente son documentos que encubrían muchas de las cosas que el FBI estuvo haciendo. O sea que en vez de estar trabajando lo que tenía que estar trabajando, eso confirma que esa agencia federal en ese momento trabajó simple y llanamente para mantener el Partido Demócrata en el poder y al expresidente Biden. Ahora, cuando yo decía hace unos minutos que comienza a tener sentido todo y comenzamos a conseguir la explicación a muchas cosas, uno saca una cuentica que es muy sencilla. ¿Quiénes falsificaron la licencia? Los chinos. ¿Para votar cómo? Por correo. ¿Cómo fue el voto mayoritario en el 2020? Por correo. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿De dónde sale el virus? De la China. Blanco y en botella de leche. Hombre, por supuesto. Pero si tienen picos y plumas, no es un ganso, no es un canguro, es un ganso, un pájaro. Y no es coincidencia que en los estados liderados por demócratas fueron los estados donde se cambiaron las leyes electorales sin pasar por el legislativo. Tomaron decisiones unilaterales para que la gente votara por correo. Por eso es que Trump dice, y muchos habíamos analizado, el tema de que esto se hizo entendiendo que esto se prestaba a un fraude masivo. Ahora, en algunos de estos estados, donde el margen de voto fue de 8,000, 9,000, 11,000 a favor de Biden, en algunos de estos estados, producto de la pandemia, se colocaban cajas a la orilla de una acera y llegaba un señor, una señora en un vehículo y echaba la caja como si fuera una señora que va a devolver el libro a una biblioteca y lo echa por la ranura ahí de una ventanilla. Nadie le pedía identificación, no se sabía si esa señora era la votante o era una amiga de la votante o el voto era del chupacabras, no se preocupaba nadie de cerciorarse de nada. Bueno, evidentemente lo único que había que hacer era poner dentro en una raya, en una línea de la planilla, el número de licencia de conducción. Y si la licencia era falsa, porque los chinos se la dieron a alguien, bueno, esto es increíble porque han cambiado la historia de los Estados Unidos. Claro, han alterado la historia. El problema es que el voto por correo, donde pones tus licencias y tu firma, es en el sobre. Y el sobre cuando llega se rompe y se vota y lo que queda es la boleta de votación. Sí, en la boleta solamente queda sentado el voto. Sin ningún tipo de identificación. Entonces por eso es el gran problema y por eso es que encontraron patrones donde más gente votó que la que estaba registrada para votar. O sea, esto fue lo que pasó en el 2020 en términos de las elecciones fue garrafal. Te lo digo, no existe una matemática que concluya de una manera seria que Joe Biden ganó 81 millones de votos en las elecciones de 2020. Eso es imposible. Yo espero que el Senado, por cierto, todo el compendio evidenciario hoy fue desclasificado porque estaba clasificado como documentos secretos. Sí. Lo tenían clasificado como documentos secretos. Y la Dirección Nacional de Inteligencia lo ha desclasificado. El Departamento de Justicia lo ha desclasificado y se los entregaron al senador Charles Grassley, que es el que preside el Comité Judicial del Senado. Yo espero que lleven por ahí bajo juramento, al señor Christopher Wray, al señor Merrick Garland y a toda esa camarilla que estuvo dirigiendo las agencias de la ley y el Departamento de Justicia en los 4 años anteriores y los interroguen, primero, sobre el resultado de esa investigación y segundo, por qué no la divulgaron y por qué la mantuvieron oculta al público y nos hemos enterado 5 años después. No, y después que van a buscar también quiénes estuvieron sacando esta licencia falsa, en qué estado se estaban imprimiendo. Y yo tengo que pensar que tiene que haber habido algún cómplice en esos lugares donde se manejan las licencias de conducción. Porque evidentemente, mira, hace como 22 años a un matrimonio de aquí de Miami le vendieron su casa sin que ellos lo supieran. Y ellos buscaron ayuda, le escribieron a Marco Rubio, que en ese momento presidía la legislatura estatal, le escribieron a Mario Díaz Balar, que en ese momento era senador en Tallahassee, y conocieron a mi papá un día en la calle. Mi papá lo refirió a mí y yo los aconsejé, les dije que eso había que buscarse un buen abogado y yo les di algunos consejos. Cuando se hizo la investigación completa, que tomó 2 años y al final en un tribunal de aquí de Miami se ordenó que le devolvieran la casa. El Bank of America perdió $450,000 en una hipoteca. Ok,
hubo gente cómplice en el complot que trabajaba para el departamento de licencias, porque le dieron licencias falsas a los compradores de la casa y a los vendedores de la casa que se hicieron pasar por los legítimos dueños. Hubo un individuo que se hizo pasar por el agente de título que hizo el cierre y otro que se hizo pasar por el tasador, lo que llaman el appraiser en inglés, el tasador de la valorización de la propiedad. O sea, hubo varias personas que participaron en el complot, pero habían empleados del Buró de Licencias que participaron en el complot, porque a fin de cuentas fue una operación de casi $500,000 que le robaron al Bank of America y a las 72 horas el dinero lo mandaron para una cuenta bancaria en Gran Caimán. Eso fue lo que al final se descubrió. Yo no puedo pensar que los chinos, por mucha tecnología que tengan desde allá de China, hayan hecho esta impresión de licencias de conducir sin tener cómplices en los departamentos de licencias de conducir. Así es. Y definitivamente una cosa que ahora Christopher Wray, el ex director del FBI, no va a poder decir era que él no sabía nada. Porque la clasificación de esta investigación, hacerla secreta, solamente lo hace el director del FBI, quien designa las clasificaciones de las investigaciones. Que puede decir, esta investigación es clasificada, esta investigación es clasificada. Entonces no puede decir él ahora, de hacerse el tonto, de que eran otros que trabajaban con él, que no sabía nada. O sea, él sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba jugando el papel que estaba haciendo. Y no se va a saber de eso. Y obviamente su jefe Merrick Garland también debería saberlo. Claro que sí. Ese tipo de operaciones y cosas, nadie lo hace sin quedarse con un paracaídas para salvarse. O sea, sí, es como Merrick Garland, que bueno, yo voy a firmar el raid de Mar-a-Lago, hacer el allanamiento a Mar-a-Lago. O sea, para él hacer eso, tiene que tener el visto bueno de Biden, porque no se va a quedar, como dicen en República Dominicana, con esa canana él solo. Así es. Porque ahora, ¿qué es lo que se entiende y lo que se sabe? Que lo que se sabe es que el allanamiento a Mar-a-Lago no era por ningunos papeles de documentos clasificados que tenía Trump. Ese allanamiento fue, y andaban buscando los documentos que Trump hubiese podido tener de la investigación de Crossfire Hurricane, que fue la investigación que el FBI de espionaje le montó al presidente Trump en ese momento. Por eso hicieron el allanamiento, porque ellos andaban buscando documentos en las gavetas de los dressers de Melania en su habitación. O sea, ellos estaban detrás de documentos que lo implicaban a ellos como agencia en esta operación de espionaje en contra de Donald Trump. No estaban buscando documentos clasificados. Recuerden que la famosa fotografía que hicieron pública de los documentos clasificados en el piso fue un montaje del FBI y ellos lo confirmaron. Ninguno de esos papeles que estaban ahí tenían nada que ver con los papeles que ellos habían encontrado o habían descubierto. Eso fue un montaje del FBI que se le pasó a los medios. Entonces, hasta ese punto llegó esa agencia federal. En los últimos 4 años. Y yo me pregunto lo mismo que se pregunta la mayoría de la gente que nos está escuchando. ¿Por qué no están presos? Exactamente. ¿Irán a caer presos? Es la otra pregunta. ¿Irán a caer presos? ¿Y quién irá a caer preso? Porque tiene que haber alguien preso, tiene que haber alguien que tenga que cumplir una sentencia larga por corrupción política, porque cambiaron la historia de este país. Y eso estaba, como dice el Che, eso estaba fríamente calculado. Desde el momento en que empezó la pandemia, que venían las elecciones, el voto por correo, la complicidad quizá, como decía Agustín, con algunos miembros de los servicios de prestación de licencias de conducir, y para luego tener una copia exacta, incluso hasta puede haber hasta doble numeración. No, hay gente muerta. Eso te iba a decir, con fallecidos que estaban votando. Además, cualquier persona con acceso a esa data sabe que siempre, por ejemplo, cuando hay una elección aquí, inclusive las presidenciales muy calientes entre Hillary Clinton y Trump, o entre Gore y Bush, siempre hay un 30% de la gente que no vota. Y esa gente que no votaron en esa, tampoco votaron en la otra y tampoco votaron en la otra, son gente que no votan jamás y tienen derecho al voto y viven y están vivos y pero manejan un carro, pero no votan. El que tenga acceso a esa data electoral sabe que fulano de tal, que tiene derecho al voto y no está muerto, simplemente no vota. Entonces, el que quiera cometer fraude puede emitir una licencia de conducir falsa a nombre de ese fulano de tal, falsificarle la firma y alguien vota. Tal cual se hace en América Latina, Agustín. Yo estoy seguro, y después de yo 18 años fuera de Venezuela, los chavistas siempre le ponen a alguien mi nombre, mi número de cédula y le dan una cédula para que vaya a votar. Y resulta que tú terminaste votando en la última elección. Y voté en la última elección por Nicolás Maduro. Exactamente. Así igualito lo hicieron aquí. ¿Ok? Esa es la manera de hacerlo. Ni siquiera hay que hacerlo con personas fallecidas.
Simplemente hay que hacerlo. O una persona que no tenga derecho al voto porque no es ciudadano, pero si tú le das una licencia y en los lugares donde no hay una verificación, y durante la pandemia no se verificaba absolutamente nada, ahí podía llegar cualquiera y decir yo soy Napoleón Bonaparte y le daban la boleta y votaba. Pero es que tú dijiste exactamente cómo fue que se hizo. O sea, el voto por correo, porque por correo no importa lo que tú envíes, No. lo que llegue es el sobre con el número de la licencia. Rompen el sobre y eso cuentan la rompen. boleta. Exactamente. Una Ese vez que fue se ha el deshecho chanchullo. el sobre, no importa cómo se llama el que está ahí, ni qué dirección Claro. tuvo, ni qué número de licencia. Vamos a ver ahora Ese- esto hasta dónde el Senado lo profundiza, porque hoy le han entregado a Charles Grassley todo el cajón de evidencias que soportan la interferencia china en las elecciones del 2020. Dice la información que fueron miles y miles de licencias falsas de conducción y dice textualmente para que personas sin derecho al voto votaran por Joe Biden. Les agrego Así es, esto, lo escribe uno de nuestros usuarios en YouTube. Sepan que el plástico de la licencia viene de China, son hechos en China. Y lo digo porque trabajé en el DMV. Bueno, dos y dos son cuatro. Imagínate. Sí, señor. O sea, yo creo que ahora el Senado lo que va a hacer en la investigación va a identificar a estas personas que estuvieron dentro del FBI, de las licencias, todas estas personas que estuvieron manipulando estos documentos y se van a referir de una manera de investigación y procesamiento judicial al Departamento de Justicia. Ese es el procedimiento. Va al comité, el comité hace la investigación y refiere al Departamento de Justicia a las personas para procederlo legalmente. Y ahí es que vamos a ver a Christopher Wray, ahí es que vamos a ver a su deputy, ahí vamos a ver de la gente que estaban en custodia de esa famosa oficina que descubrió Kash Patel, donde están saliendo estos miles de documentos que tenían guardados, que obviamente cuestiona mucho la legalidad de esas elecciones de 2020. Todos nosotros hemos comprado una casa o hemos alquilado una casa en algún momento y cuando tomamos posesión, el dueño anterior o el inquilino anterior nos dice, oye, te dejé una neverita ahí en el closet que yo usaba para ir a la playa, pero como no me la voy a llevar, te la dejé para que tú la uses, o te dejé una pala y un pico para la jardinería. Jamás en la vida, yo que he comprado varias casas, me he encontrado el cadáver de la suegra del anterior. No. Las cosas feas. O sea, sí. Agustín, apología, Así es, apología así es. al suegricidio. Óigame, Pero sí. así es, o sea, ¿cómo que tú vas a mantener? Si ellos descubrieron que los Claro. chinos participaron en injerencia, lo correcto, lo ético, lo moral, era decirle al nuevo gobierno en el proceso de transición, mire, tenemos una investigación aquí que la descubrimos hace poco y no supimos qué hacer con ella, pero esto es lo que hay. Agustín, no es que yo esté viendo muchas películas, pero es que eso sirve incluso hasta para el chantaje, le sirve a los agentes investigadores y a los propios jefes del FBI. Qué horror. Pero Hasta mira para otra el cosa, chantaje, otro- porque eso se practica. Mañana tú dices cualquier cosa y yo tengo aquí la prueba que tú saliste electo con votos chinos. Sí, Bueno. pero otra cosa que también hay que tener presente, Agustín, esto es un poquito más allá, ya mirándolo desde el punto de vista país, de demostrarse que todo esto fue cierto, eso sería una acción de guerra en contra de los Estados Pero Unidos. claro que sí, Por parte de China. absolutamente. Una más. Es una más. Una más, como los ataques de piratería, como la parálisis de las compañías telefónicas que una mañana perdieron todas su conectividad y luego resultó que dijeron que había sido una paloma mensajera que se posó con un cable y cuando todo el mundo sabe que fue un ataque chino. También la introducción de los químicos estos, los hongos que se Sí. detectaron el otro día y que hay 3 personas arrestadas por unos hongos que si los propagan aquí en la naturaleza no terminamos comiendo más un maíz o un melón por los próximos 80 años. O Ni sea, el es un agua ataque también, más de o sea, China. ¿Qué más hace falta? se hicieron 2 arrestos de 2 grupos diferentes entrando Sí, a los señor. Estados Unidos. Bueno, y que nadie diga que esto es una conspiración. El FBI le entregó hoy al Senado la documentación, la evidencia de la injerencia. Miles de licencias de conducir fabricadas en China, falsas. Qué Ay, increíble. sí, señor, Increíble, danos paciencia. Muchas gracias, Willy. Gracias, hermano. Le envío un fuerte abrazo. Cuídense. Lo ambos. Muchas esperamos por acá gracias. cuando venga por Miami. Lo esperamos aquí en Prontito, el la próxima semana. Ya llego por allá. ¿Cómo no? estaremos por aquí. Es que no hay nada oculto, amigo. Dice la Biblia que todo lo que está oculto Entre algún cielo día. y tierra no hay No hay nada oculto. Todo algún día se conoce. Todo sale a la luz.